¿Estás seguro de la sala? Pues No, no, está bien. ¿Qué dice admitir? Pero ahí sí los estoy emitiendo de la tele. ¿Ya? Bien, buenas tardes a todas las personas, compañeros presentes para darle continuidad al curso de acciones esenciales para la seguridad del paciente. Hoy nos toca ver la acción esencial 5, que es prevención de infecciones asociadas a la atención a la salud, los días. Y bueno, pues nos hace el honor de acompañarnos la licenciada de enfermería, Anabel Córdoba Jaques. Pues igual para si al final de su presentación algo hay preguntas o alguna duda que surja, pues con gusto vía virtual o de manera presencial, se los vamos a agradecer. Entonces, pues, sin más preámbulo, iniciamos con la licenciada. Gracias por su tiempo y su participación. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con la acción esencial número 5, la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud y medidas básicas y avanzadas para detectar y control de infecciones epidemiológicas. A ver, permítame. Bueno, la acción esencial 5 tiene como objetivo ayudar a reducir las infecciones que se asocian a la prestación de la atención de la salud mediante la implementación de programas integrales que vamos a ofrecer durante nuestro proceso de atención. Dentro de estas acciones, para reducir las infecciones y atenciones en las atenciones de salud, vamos a encontrar la implementación de programas de capacitación continua, como lo que estamos haciendo hoy o toda esta semana, dirigido para estudiantes, pacientes, cuidadores que se encuentran en el usuarios de algún hospital. Para esto existe la unidad de vigilancia epidemiológica, que va a observar y va a analizar la ocurrencia y la distribución de las infecciones asociadas a la atención de salud como factores de riesgos que puedan tener los pacientes a estas. Va a identificar áreas de oportunidad, tomar decisiones, controlar brotes, si este es el caso. Y como acción prioritaria está siempre y va a estar la higiene de manos basada en las recomendaciones de la OMS en los 5 momentos. Este programa integral de higiene de manos pues está implementado por la OMS, como les decía, y tiene cambios o estrategias como son los cambios de sistema. Esto nos habla de contar con la infraestructura necesaria para que esta técnica sea llevada en el momento que se necesita, con los instrumentos o con las medidas de higiene que se necesitan. Es decir, que contemos con jabón, con sanditas en cualquier espacio accesible para cuando lo tengamos que utilizar. Y formar y capacitar al personal para que estén conscientes y sigamos siendo empáticos que el lavado de manos pues, es una acción muy fácil, muy rápida, muy segura, muy económica para reducir las infecciones asociadas a la atención de salud. A ver, siempre. Es importante también evaluar y retroalimentar las acciones que tiene la higiene de manos, es decir, el apego que tiene el personal para esta técnica, si la hace adecuadamente y en el momento oportuno. Igual, de colocar recordativos visuales en donde están las tarjas, por si se nos va un paso de lavado de manos, pues ahí lo seguimos. Y fomentar la cultura de seguridad de la atención del paciente y del personal sanitario para que se apegue a esta medida que, como decimos, es muy económica, es muy sencilla, tarda de 40 a 60 segundos. Y pues vemos aquí todos los pasos de la técnica. Y dentro de los 5 momentos, tenemos 2 que van a proteger al paciente y los otros 3 restantes protegen al personal de salud. Son después de tener contacto con fluidos corporales, después de manipular el entorno del paciente y de cuando vamos a salir de la habitación del paciente. Ahora, dentro de las medidas de prevención de infecciones y control epidemiológico tenemos
medidas básicas y medidas avanzadas. Dentro de las básicas son precauciones estándar. Tenemos que tenerlas en todos los pacientes con los que tenemos contacto. Son obligatorias y independientemente del estado de salud del paciente y de su diagnóstico. Las medidas avanzadas son precauciones basadas en la transmisión, ya sea de la patología o del estado del paciente, y se van a aplicar adicionalmente a las medidas básicas. Dentro de las básicas tenemos, pues, como el pan de cada día, la higiene de manos, como comentamos, es la medida más eficaz, más eficiente, más económica, más fácil. Y pues aquí volvemos a recordar cuándo hacer el lavado de manos: antes del contacto del paciente, antes de una tarea séptica, después del riesgo de exposición a fluidos corporales y después del contacto con paciente o su entorno. El equipo de protección personal en las medidas básicas puede ser el uso de guante, bata, mascarilla, protección ocular según sea el caso y el riesgo que uno tenga sobre salpicaduras o contacto con fluidos. Dentro de la higiene respiratoria, en las medidas básicas encontramos pues cubrirse boca y nariz con el uso de cubrebocas, usar pañuelos desechables al manipular la nariz para hacer una limpieza de la nariz y después de eso realizar nuestra higiene de manos. Para el manejo de objetos punzocortantes en las medidas básicas, pues está la prevención de pinchazos. Desechar nuestros objetos punzocortantes en el lugar que tienen que estar. No podemos, para empezar, utilizar objetos punzocortantes donde no deben de ser. Por ejemplo, funcionar soluciones parenterales con una aguja hipodérmica, pues no es lo correcto. Uno, y lo segundo que tampoco es correcto es arrojarlo a la basura común. Debemos de tratar de protegernos a nosotros y a nuestros compañeros de intendencia. Aquí está pues una tablita donde nos dice el tipo de residuos, si es, por ejemplo, punzocortante, que es un sólido, va en el contenedor rígido. Si es sangre líquida, pues en un contenedor. Si es sangre que está en una gasa, se maneja como sólido, pues en una bolsa. Si son residuos patológicos y líquidos, pues en un contenedor. Si son sólidos, en una bolsa amarilla. Dentro de las medidas básicas encontramos la limpieza y la desinfección ambiental. Esta pues la hacemos rutinaria en las superficies donde trabajamos, desinfectamos nuestro material de trabajo, nuestros equipos médicos y manejar aquí también de la ropa de la cama de manera segura. ¿Sí? Es importante que cuando retiramos las sábanas sucias de nuestros pacientes, no pegarnos las sábanas al cuerpo porque podemos traer bacterias que ya se encuentran en la sábana a nuestro uniforme clínico y luego las pasamos a otro paciente. Una sábana que no está adecuadamente lavada, si tiene, por ejemplo, una E. coli multiresistente, puede durar ahí hasta 3 meses. Entonces, si la pegamos al cuerpo, la pasamos a otro paciente. El manejo de residuos, pues ya lo comentamos, aquí está la tablita, si la quieren checar después. Está muy sencilla, muy intuitiva. ¿Cómo es mi residuo líquido sólido? ¿Dónde lo voy a poner? Y las medidas avanzadas, pues estas se van a basar en el posible transmisión del paciente hacia nosotros. Por ejemplo, las precauciones por contacto, ¿cuándo las vamos a usar? Cuando están sospechas de infecciones de bacterias multiresistentes como el Clostridium difficile, virus entéricos o infecciones de la piel. ¿Qué medidas vamos a usar? Pues el aislamiento del paciente. Nosotros usar bata y guantes al entrar a la habitación. Cuando tenemos un paciente que puede contagiarnos o contagiarse por gotitas o gotículas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, usar mascarillas, tricapa, en pacientes que, por ejemplo, tienen influenza, meningitis o COVID. ¿Y qué medidas usamos? Bueno, mascarilla quirúrgica de tricapa, si estamos en contacto con el paciente al menos 1 metro de distancia. Dentro de las medidas avanzadas encontramos precauciones de vía aérea. ¿Cuándo? Cuando tenemos pacientes, por ejemplo, con tuberculosis, sarampión, varicela. ¿Qué medidas vamos a utilizar? Pues un aislamiento del paciente, claramente. Si tenemos una habitación con una presión negativa o filtración, pues mucho mejor. Mantener la puerta cerrada de la habitación, usar una mascarilla N95, mucho más efectiva que una tricapa, al personal que va a manipular al paciente.
El aislamiento protector, pues esto lo tenemos muy manejado en los pacientes que son inmunocomprometidos, post-trasplantes o pacientes que se encuentran en quimioterapia sistémica, sobre todo en la día de su quimioterapia. ¿Qué medidas vamos a utilizar? Pues habilitar o contar en las habitaciones con los filtros CEPA, que son presión negativa. Estos que van a hacer no van a hacer que el aire refluya, sino que simplemente salga, no una sola dirección de aquí, hacia afuera. Y el aire que potencialmente esté contaminado, pues no va a refluir en la habitación. Esta medida pues es para proteger específicamente al paciente. Y dentro del control epidemiológico, pues vamos a vigilar los casos de controles, las infecciones que estén activas, las tasas de mortalidad, de morbilidad. Hay que contar con un comité de infecciones, que tiene que tener todo hospital, que tenga capacidad de gestión, capacitación y auditoría de las medidas básicas para el control de infecciones asociadas a la atención de la salud. Y la vacunación o la inmunización al personal de salud para prevenir la transmisión de enfermedades. En este caso, pues puede ser la vacunación para influenza, para COVID y en este caso, pues para sarampión. Y aprovechando si no tienen la vacuna, pues hay que ponérsela. Y pues eso es todo de mi parte. Vamos a continuar la presentación con la participación de la doctora Francianela. Nada más permítanos un segundo para proyectar esta segunda parte. Sí, las preguntas hasta el final, por favor. Y ya tienes el... ajá. Me encuentra. Yo sé si o todavía. No te de mover la presentación. Espérame. Ahí. No. Bueno, la primera vez la veo. Pero sí lo puedes mover. Sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por su valiosa asistencia. A veces suena repetitivo las acciones esenciales y cómo molestan con las acciones esenciales, pero créanme que pues a veces no nos las sabemos, ¿verdad? Entonces, por eso cada año debe de ser parte de nuestro programa de capacitación. Y a veces son tareas cotidianas que hacemos de manera rutinaria, pero que a la hora que nos preguntan en una auditoría no las sabemos identificar. Entonces, bueno, pues agradezco su participación. En este caso, bueno, me toca hablarles sobre la prevención, notificación y riesgo de eventos adversos y su análisis. Y bueno, ya hemos visto y a lo largo de todas estas charlas nos han hablado sobre que los eventos adversos son prevenibles si llevamos a cabo estas medidas de prevención, ¿verdad? Que está implicado pues la pérdida de vidas, la carga financiera y todo esto pues lleva a que las unidades hospitalarias, centros de atención pues pierdan la confianza, ¿verdad? E incluso de manera individual como personal de salud podemos ocasionar que se pierda la confianza en nosotros. ¿Cuál es el objetivo de la acción esencial número 7? Hablando de manera general,
y como nos lo manifiestan a nivel federal, pues es generar información sobre las cuasifallas, eventos adversos y centinela. ¿Para qué? Para permitir un análisis y de ahí una toma de decisiones, ¿verdad? Para prevenir pues de ahí la ocurrencia, emitir alertas y pues evitar en toda medida los eventos centinela, que ahorita vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? Y ya como unidad hospitalaria, ¿cuál es nuestra, o unidad de atención médica, cuál es nuestro objetivo? El implementar procesos institucionales que nos permitan detectar, analizar, notificar el aprendizaje y la prevención de este tipo de sucesos. Y con ello generar acciones de mejora que eviten su recurrencia. Ya entrando en materia, ¿qué es una cuasifalla? Una cuasifalla es una falta o un error que no ocurrió, ¿verdad? Es el casi la riego, ¿verdad? Como decimos, casi me equivoco. Es un incidente que no llega a causar daño, sin embargo, notamos que lo hicimos, ¿verdad? Que estuvimos a punto de generar un daño en el paciente o incluso hasta en nosotros mismos. Son sucesos aleatorios, imprevistos o inesperados que no producen daño al paciente ni pérdidas materiales o de cualquier tipo. Cuando ya hablamos de un evento adverso, quiere decir que sí sucedió, ¿verdad? Y es un daño derivado de un acto justificado que se realiza durante la aplicación de un procedimiento correcto, pero en el contexto en el que se produce ese, o sea, se tiene que hacer ese proceso, pero ocurre algo que nos saca de lo que debe ser. Y es un daño no deseado, ¿verdad? Yo creo que todos aquí cuando nos equivocamos, pues no nos queremos equivocar, sin embargo, pues nos hemos equivocado. Sí, es algo que no es parte de la evolución esperada de la enfermedad. Y aquí es en donde entran las acciones que ya hemos estado viendo, la identificación del paciente, ya la vimos, ¿verdad? Un error en identificar al paciente puede tener consecuencias graves. La comunicación efectiva, si yo no entrego bien una guardia, me equivoco en alguna indicación vía telefónica o en algún resultado de laboratorio, pues puedo tener una consecuencia. El proceso de medicación también, ayer nos comentaba Manuel, ¿verdad? Si yo no pongo el medicamento de la manera correcta, pues voy a tener un desenlace a lo mejor fatal. La seguridad en los procedimientos, el riesgo de infecciones, si no me lavo bien las manos, no es nada más, ay, no pasa nada, ¿verdad? Sí puede tener una consecuencia, o lo que dijo ahorita Ani, ¿no? Si nos pegamos las sábanas y está contaminada, pues también podemos tener un evento adverso. Y el riesgo de caídas, ¿verdad? El hecho de que no tengamos la precaución de levantar una barandilla de la cama o que esté mojado el piso, no esté una alerta, eso puede generar un riesgo de caída en el paciente. Entonces, estas acciones esenciales pues van implicadas en el riesgo de un evento adverso. Acuérdense que podemos tener errores por comisión, es decir, por lo que hacemos, por lo que omitimos, o a veces es fallo en el propio sistema, ¿verdad? En la infraestructura, en el equipamiento, en los insumos. Esos también pueden generarnos un evento adverso. Cuando hablamos ya de un evento centinela, pues este sí ya es algo fatal, ¿verdad? Esto es lo peor que nos puede pasar. Si es un hecho inesperado que involucra la muerte o daño físico o psicológico grave y no está relacionado con la evolución de la propia enfermedad. Y también pues van implicadas las acciones que ya les comenté y puede ir error por comisión, por omisión y fallo del sistema. Acuérdense que el no conocer las cosas o el yo no sabía no nos exime de culpabilidad. Entonces, aunque aquí ahorita les voy a aclarar, no se trata de buscar culpables, pues, pero si no sabemos algo, es mejor preguntar a decir yo no sabía. En referencia a los tres tipos de eventos adversos, tenemos un formato de registro, ¿verdad? Y entonces aquí pues surge la pregunta, ¿en dónde se puede presentar un evento adverso? ¿Nada más en el área de consulta externa, en el área de hospitalización? ¿O en dónde se puede presentar? Pues realmente se puede presentar en cualquier área de esta unidad hospitalaria, desde la entrada del hospital hasta lo más, a lo mejor que está más dentro del hospital, que puede ser el quirófano. Sí, en cualquier área del hospital se puede presentar un evento adverso, una caída de un paciente porque no está bien la señalización o porque están las rampas sin el adecuado antiderrapante,
si en recepción se equivocan del nombre del paciente, en la hoja del registro, se puede presentar un evento adverso. Entonces, desde el vigilante hasta los médicos, todos podemos generar un evento adverso y también reportar. Y entonces aquí está la otra pregunta, ¿quién puede registrar? Todos, ¿verdad? A veces este tipo de cosas siempre las adjudicamos al personal directamente implicado en la atención al paciente de manera médica, como es el propio médico o la enfermera, pero pues el camillero, el técnico radiólogo, el personal de farmacia, el personal de nutrición, trabajo social, y les comento, incluso el vigilante, ¿verdad? Porque a veces malamente, podemos decirlo así, que cooperan en el traslado de pacientes y lo pueden tirar, ¿verdad? Y entonces, pues ellos también pueden cometer un evento adverso, a lo mejor querer ayudar. Entonces, todos podemos cometer un evento adverso y reportar un evento adverso, ¿verdad? Entonces, este formato que nos pide, el turno en el que sucedió, las personas que lo presenciaron, a veces hasta el que reporta el evento adverso es el propio familiar, la fecha de ocurrencia y quién estuvo involucrado. Muchos de los eventos adversos no necesariamente está inmiscuida solo una persona, entonces tenemos que poner todo. En este formato vienen una serie de tipos de incidentes, ¿verdad? Si se fijan, está el de medicación, de los documentos del expediente clínico. El hecho de que yo no anexe un resultado de laboratorio o de patología en el expediente clínico y que está dentro de mis tareas, se puede tomar como un evento adverso. ¿Por qué? Porque el médico a lo mejor no va a ver el resultado y va a ver ahí un evento que se sale de la propia atención del paciente. Las infecciones asociadas a la atención a la salud, la aplicación de hemoderivados, de nutrición, ¿verdad? Que se equivocaron de la dieta, la cantidad equivocada, también los dispositivos y equipos médicos. Aquí es frecuente que pase que están en malas condiciones los insumos de menoclisis, las agujas que vienen de mala calidad, se filtran, y entonces eso se tiene que reportar. También vienen los procedimientos quirúrgicos, ¿verdad? Que si hubo problema en el equipo de anestesia, en el instrumental, si se equivocaron de paciente, errores en la técnica. También están reportados los de caídas, ¿verdad? Los que les mencionaba. Y bueno, vienen una serie de eventos adversos que pues si se fijan, yo creo que a todos hemos sido testigos de alguna de estos tipos de eventos adversos, pero pues malamente no los reportamos. Continuando con el formato, pues viene la gravedad del daño, ¿verdad? La muerte, si ocurrió la muerte, pues entonces se convierte en un evento centinela. Sí, los factores que propiciaron el incidente, si se analizó la causa raíz y si se pudo, a su consideración o de la persona que reporta, si se pudo haber evitado. Y también viene un apartado en donde podemos poner toda la narrativa del evento. También si se proporcionó la información al paciente, aquí también pues es importante, pero a veces por miedo no se le dice al paciente que hubo un error, ¿no? El paciente es el que dice, oiga, es que le pusieron mal el medicamento a mi familiar, o no es la hora que le toca el medicamento, y ellos son los que hacen la observación, pero en la mayoría de los errores no se le informa al paciente, una cosa que se debería de hacer, pero bueno, aquí se debe especificar también quién proporciona la información, qué acciones de mejora o qué sugieren para evitar este tipo de sucesos. Ese formato que les acabo de comentar, nosotros lo tenemos en el área de calidad. Entonces, siempre que cometan alguna situación que tengan duda, pues pregunten y ya nosotros les diremos si hay que registrarlo, no hay que registrarlo y cómo registrarlo, ¿verdad? Para subirlo a una plataforma federal. Esto, ¿por qué? No porque yo quiera estar ahí saturando la plataforma, ¿verdad? O el doctor Rodríguez, que es el encargado, sino porque ellos a nivel federal nos cuestionan a nosotros. Hay un hospital de tercer nivel en donde es tan perfecto que no cometen errores, y pues no, yo creo que hasta el más experto se equivoca. Entonces, esa es la importancia.
Dentro de esta acción, por ejemplo, para cuando sucede un evento centinela, es decir, que fallece el paciente o que hay un daño no reparable, un daño físico o psicológico grave, pues esto sí se tiene que registrar sí o sí. ¿Cuándo? Cuando es una muerte imprevista, cuando hay una pérdida temporal o permanente de alguna función, una muerte materna siempre se tiene que reportar, la transmisión de alguna enfermedad, cuando hay un suicidio a razón de nuestra atención y cuando hay violencia sexual o maltrato u homicidio de cualquiera de los pacientes, ¿verdad? Entonces es bien importante que todos los eventos centinelas se reporten porque tenemos como cuerpo directivo y como calidad 45 días para revisar qué es lo que sucedió y entregar un plan de mejora para evitar este tipo de problemáticas. Entonces, ¿quién hace ese análisis? Pues las personas que participaron en el evento, porque pues son las que están directamente implicadas y saben realmente qué es lo que pasó. Y nosotros como calidad y la directiva, pues ya se ven otro tipo de, pues de, eh, cómo solventar y qué mejor. El análisis pues para el plan mejor. ¿Qué deben de hacer como personal de salud o qué debemos de hacer? Bueno, pues evidentemente me incluyo. En primer lugar, pues tenemos que identificar. Si no sabemos las cosas, pues no las vamos a identificar, ¿verdad? Si no sabemos cómo se pone un medicamento, pues lo vamos a poner y ni cuenta nos vamos a dar si está bien o está mal. Entonces, por eso es importante estarnos capacitando para poder identificar cualquier situación segura. Y pues de estos tipos de capacitaciones es que se deriva. Si ahorita ustedes van a cualquier lavamanos y ven que alguien se está lavando, pues ya deben de saber cómo es que se hace la correcta higiene de manos y si ven que alguien no se lava bien las manos, pues ¿qué sería lo ideal? Identificar esa situación y pues de inicio decirle a la persona, ¿verdad? Que se lave bien las manos, pero también identificarla y por consiguiente reportarla de manera inmediata en un formato institucional y también de manera inmediata al jefe directo o a la autoridad en ese momento. Si es personal de enfermería, pues a la supervisora de enfermería, a la jefa de piso, ¿verdad? Si es personal médico, pues al subdirector médico y así sucesivamente. Pero tenemos que reportar cualquier situación que veamos que no entra dentro de los procesos normales y que puedan generar una situación de riesgo para el paciente. De ahí, pues se les pide que colaboren, ¿verdad? Se les solicita participar en el análisis del evento porque hubo una situación que sí puso en riesgo, que afectó seriamente al paciente, pues se hace el análisis que les comenté, que es un análisis causa-raíz, y pues si se les pide que cooperen o colaboren con nosotros para poder llegar a una solución y a un plan de mejora, pues que lo hagan. Y lo más importante, ¿verdad? Aprender y actuar, aplicar todas las acciones de mejora. A veces generamos planes de mejora y que hay que cambiar esto y hay que cambiar el otro, pero lamentablemente no se llevan a cabo por el personal operativo. Yo puedo generar muchos planes de mejora, pero si el personal operativo no lo lleva a cabo, pues simplemente se queda en papel. De ahí que sea una parte muy importante que se cumpla pues a cabalidad todos los pasos, ¿verdad? Y ya nosotros como bueno, ya como un comité, que es el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, que está integrado por todos los jefes de servicios del área hospitalaria, perdón, de la unidad hospitalaria, se hace la recopilación, el análisis, se comunica todo lo que se encontró con el fin de establecer también las acciones de mejora. A través del COCACEP se monitorean las estrategias y también se realiza una retroalimentación periódica con los directivos y jefes de áreas para saber qué está pasando, si se vuelve a repetir el suceso y pues tener un control de todo lo que sucede. Y aquí es bien importante también recalcar y que esto pues haga al menos que se les quite el miedo, ¿verdad? Este tipo de eventos, de acción es anónima y confidencial, si bien, evidentemente, una servidora como gestora de calidad, pues sí,
voy a saber quién lo hizo, ¿verdad? Pero no se trata de andar divulgando ni de andar, como se dice vulgarmente, quemando gente, ¿verdad? Va a ser anónima y confidencial. Sí, no se trata de buscar culpables, sino de buscar una solución para evitar en medida de lo posible que se repita. Cada notificación es bien importante porque podemos salvar vidas. Si no nos damos cuenta, pues se sigue repitiendo el patrón y pues, al final las consecuencias. Métase, sí se va a poder meter. El análisis también es confidencial y siempre nos va a permitir mejorar la atención al paciente. Y pues más que estamos trabajando con todo paciente es importante, evidentemente, pero la patología por la que llegan a esta unidad hospitalaria, la verdad que es una de las más sensibles. Recuerden que la seguridad del paciente es responsabilidad de todos, desde el personal que está en la entrada de la puerta, que es el personal de vigilancia, hasta el médico que va a realizar una cirugía o que está en consulta externa. Todos sumamos a esta atención, nadie es menos o más importante. Por lo tanto, identificar, reportar, aprender de los errores permite prevenir daños y salvar vidas, que es para lo que estamos aquí. Entonces, los invito así, de verdad, encarecidamente, como se dice, que le presten atención a estas 8 acciones esenciales para la seguridad del paciente. Todas son importantes y en cada uno de los servicios están unos libritos infográficos en donde vienen todas las acciones con una guía rápida. Si tienen alguna duda, ahí la pueden revisar o directamente en la página de nivel federal de acciones esenciales para la seguridad del paciente. Algunos también ya tienen su gafet. Los que no tengan, pues vamos a estar ahí entregándolos, porque pues en las supervisiones estatales les van a preguntar las acciones esenciales para la seguridad del paciente y todos tenemos la obligación de saberlas. Y bueno, sin más, dejo el micrófono por si tienen alguna duda. Muchas gracias. Dices, ahí quédate, Boris. Dudas o comentarios, tanto de las personas que están en línea como de los que están aquí en el presencial. ¿No? Todo fue clarísimo. Acá en el chat, no, tampoco nadie ha comentado nada más. ¿Algún comentario que haber iniciado? Una pregunta. Como ejemplo, en una ocasión pasó un trasladado de paciente en sierras, pero no por el personal adscrito al centro, sino en la rampa, lo trasladaban familiar del paciente. Obviamente, pues por el desconocimiento de cómo manejar las sierras en una rampa, pues fue con el propio peso y pues se le cayó el paciente y conjuntamente el familiar. Ahí ya se ve cómo se considera un evento adverso o cómo se considera el accidente para efectos de las acciones esenciales. Sí se toma como evento adverso dado que fue dentro de la unidad hospitalaria. Y ahí se tiene que hacer un análisis. Por ejemplo, ahí si el que lo iba empujando es el familiar, pues tenemos que hacer también un análisis causa-raíz, porque a lo mejor no fue el familiar con la falta de pericia, sino que a lo mejor la rampa no tiene bien las líneas antiderrapantes, o en realidad sí debió, esto también basado en los procesos de atención, porque debe de haber manuales de atención en el que te dice que a partir de que ingresa al hospital, de quién es la obligación de llevar al paciente, si del familiar o del el camillero, por así decirlo. Entonces, todas esas cosas se deben de revisar y, como les digo, no para buscar un culpable, sino para evitar que alguien más se vuelva a caer. Y entonces, a lo mejor en nuestra línea de proceso de que llegue el paciente, si llega un paciente en silla de ruedas, pues lo ideal es que una persona experta en manejo de paciente en silla de rueda o camilla lo traslade para evitar que vuelva a suceder. Esta pregunta sería para la licenciada Ana Bello. Por ejemplo, también se han sucedido accidentes en el manejo de los campos clínicos que se utilizan en área quirúrgica y el personal de lavandería. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿cuál sería el proceso a seguir y cómo sería también la prevención de los niños? Se refiere que los utilizan para situaciones
Sí, a la hora que se hace la definición de material que se utiliza como sábana, químicos, el quirófano, entonces cuando el accidente tal se viene algún punto importante, alguna aguja, y ya después del accidente para que la zona de la bandera, entonces el sería el actuar del personal que sufrió el accidente, pero poniendo la prevención. Pues el personal que sufrió el accidente, pues reportarlo también como un evento adverso y quien manipula los punzocortantes, pues si no recuerda de una manera pronta cómo va el desecho de cada punzocortante, pues bueno, acercarse a quien sea más competente para recibir otra vez la educación de dónde van los desechos de RMBI y pues seguir con las capacitaciones continuas sería una de las respuestas que yo podría darle. Gracias, muchas gracias. Y en esa parte también entra lo de seguridad en los procedimientos, que era una Otra plática selección. programada, pero la vamos a tener el día de mañana. Pero es justo eso de contar el material que se utilizó y en la medida de lo posible reducir los riesgos. Seguimos en preguntas acá en lo virtual. Sí, yo tengo una pregunta, doctora. Ahorita se está hablando en relación al paciente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si hay un evento adverso de una caída de nosotros como personal, también se tendría que reportar con quién. Por ejemplo, nosotros ya no tenemos como un jefe directo aquí dentro del hospital. Bueno, cuando hay un accidente con el personal, se tiene que hacer prueba al comité de seguridad e higiene, se tiene que hacer ese reporte, ellos levantan actas y todo. Sin embargo, si tiene que ver a lo mejor con que si el personal de enfermería se pinchó porque venía mal empaquetado o algo así, pues como si iba a implicar uno de los insumos, pues de todas maneras lo tenemos que poner. Pero si así va, no sé, que ibas caminando, te resbalaste, estaba mojado el piso, ahí sí es con seguridad e higiene porque ellos deben de estar pendientes que estén todas las señaléticas y toda esa parte, ¿verdad? Más bien cuando es con el paciente es porque se contaminó con algo que tenga que ver directamente con la atención al paciente, ya sea que se pinchó, que se adquirió una enfermedad, o se contagió de algo que tenía el paciente, eso sí. Pero cuando es por cuestiones aquí como que de infraestructura, entonces es con el comité. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Aquí un comentario para la maestra también. En este caso, usted es un personal que bajo convenio que está aquí con la Secretaría de Educación, aquí en la Secretaría de Salud, en este caso específico, con el Centro de Cancerología, como dijo la doctora, tiene que reportar al Comité de Seguridad e Higiene para que se levante un acta. Y eso le sirve a usted como un accidente de trabajo y entonces sí reportarlo a su unidad de inscripción de la Secretaría de Educación, la área de recursos humanos, para que hagan el procedimiento como un accidente de trabajo. Y ya nosotros, en el caso de seguridad y higiene, pues ya tomaremos las medidas pertinentes para tener acciones de mejora y para que se eviten ese tipo de accidentes. Pero el proceso sería para ustedes que están aquí en esta unidad bajo convenio. Bueno, otro comentario igual y nos sirva para aclarar, doctora, una vez que se sube un reporte a la plataforma federal y se genera un plan de mejora, ¿este plan de mejora lo va a compartir el departamento de calidad con el equipo o cómo sería el procedimiento como para que se motiven un poco más a así hacerlo? Sí, el plan de mejora se comunica a través del COCACEP, que es el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, donde están todos los jefes de servicio. Entonces, los jefes de servicio tienen que comunicar toda situación que tenga que ver con el proceso y el cambio o la generación de algún formato o algo, se tiene que familiarizar, pero sin embargo también una servidora o el Departamento de Calidad, pues podemos pues hacer llegar la información, ¿verdad? Y ahora que está la Gaceta, pues de SECAN, también ahí se va compartiendo la información, pero si es a través del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, se hace llegar a los jefes de servicio y el personal que está a su cargo. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno. Bien, pues muchas gracias a todas las personas que de manera presencial y virtual están pidiendo al curso de sesiones para la seguridad del paciente.
Muchas gracias a la doctora Francisca Reyes por su exposición, muy igual a la licenciada Anabel Córdoba por participación. Muchas gracias por su tiempo y por su disposición para colaborar para llevar a cabo este curso. Muchas gracias, buenas tardes y nos vemos el día de mañana. Por favor, gracias. Gracias.